Bienvenidos a un video más de Reddit Chismes. 26 de febrero de 2024. Mi padre, un hombre de 60 años, ha estado casado con Sasha, nombre falso, una mujer de 40 años, durante casi una década. Yo ya era adulta cuando ellos comenzaron a verse, así que nunca tuve mucha relación con ella. Dicho esto, Sasha era amable y atenta, aunque un poco molesta a veces, y nunca tuve problemas con ella. Ahora tengo un esposo, de 34 años, y dos hijos, un niño de 9 años y una niña de 4. Sasha tiene mucho cariño por mis hijos, especialmente por mi hija. Sin embargo, eso se volvió bastante sofocante rápidamente, por lo que comenzamos a establecer algunos límites, los cuales ella nunca sobrepasó hasta hace poco. En enero, mi padre y Sasha decidieron ir de viaje a Disney World y nos invitaron a unirnos a ellos. Decidimos ir a celebrar el 9º cumpleaños de nuestro hijo. Sin embargo, rápidamente me arrepentí de haber asistido. Durante el viaje, Sasha se preocupó por mi hija de maneras que superaron casi todos los límites que habíamos establecido. Algunos ejemplos de su comportamiento incluyen: 1. Sasha compró una tiara de orejas de Minnie. Quería que yo le comprara a mi hija una idéntica para que pudieran coincidir. A mi hija no le gustaba la tiara, así que le compré un sombrero de Pato Donald. No obstante, Sasha le consiguió la tiara de todos modos y se molestó porque mi hija no quería usarla. 2. Mi padre y Sasha fueron de compras entre los parques. Les dije que no compraran nada para mis hijos, ya que aún teníamos compras que hacer y no queríamos arriesgarnos a que nuestras bolsas fueran demasiado pesadas. Sin embargo, Sasha regresó con 5 bolsas de ropa para mi hija, y 2 para mi hijo, diciendo que no pudo resistirse. 3. Mi hija quería un disfraz de Bella para usar en los parques, ya que esa es su princesa favorita. Sasha trató de convencernos de que le compráramos un disfraz de Ariel en su lugar, dado que esa es su favorita. Le expliqué que nunca vimos la sirenita en casa porque mi hija tiene miedo de Úrsula. 4. Sasha insistió en tomar docenas de fotos con mi hija frente al castillo en Magic Kingdom. También tomó algunas con mi hijo, pero no tantas. 5. Intentó convencernos de llevar a nuestra hija a Bibidi Bobbidi Boutique. Nos negamos porque los precios son exorbitantes y ya le habíamos comprado el disfraz de Bella. Ofreció pagar, pero nos mantuvimos firmes. Más tarde supe que Sasha intentó hacer una reserva de todos modos, pero no había disponibilidad. 6. Cuando llevamos a nuestra hija a Slinky Dog Dash, su primera montaña rusa, Sasha trató de sentarse a su lado. Mi hija quería sentarse conmigo, así que cambiamos. Ella intentó hacer lo mismo en otras atracciones. 7. En el Teatro de los Muppets, trató de hacer que mi hija se sentara en su regazo. También intentó levantarla mientras conocíamos a algunos de los personajes. Hubo más situaciones, pero la gota que colmó mi vaso fue el último día de parque del viaje. Estábamos en Magic Kingdom cuando mi esposo sufrió una lesión menor y tuve que llevarlo a la estación de primeros auxilios. Los niños querían ir a la atracción de Peter Pan, así que mi padre y Sasha se ofrecieron a llevarlos mientras tanto. Sin embargo, según mi padre, la fila era demasiado larga, así que en su lugar, Sasha sugirió la atracción de la Sirenita, asegurando a mis hijos que Úrsula no estaba allí. En realidad, hay un animatrónico de Úrsula bastante grande. Mi hija todavía estaba sollozando y abrazando a su hermano cuando nos reunimos. Al volver a casa, le dije a mi padre que no llevaremos más a nuestros hijos en viajes con Sasha debido a su comportamiento. Él se enojó muchísimo. Dijo que su esposa amaba a mis hijos, pensaba en lo que les gustaría hacer en cada momento del viaje y que deberíamos estar agradecidos de tenerla en nuestras vidas. Esto me enfureció. Le dije que Sasha era una maldita rarita y que ellos deberían estar agradecidos de que todavía estuviera de acuerdo en que visitaran a mis hijos después de sus acciones durante el viaje. Terminamos teniendo una gran pelea. Han pasado semanas desde que regresamos a casa, y mi padre aún está enojado conmigo y con mi esposo. Sasha me ha enviado un par de mensajes. Dice que lo siente si la hice sentir incómoda, pero que ama a mis hijos y esperaba usar el viaje para pasar más tiempo con ellos. Para ser honesta, no creo que yo sea la mala aquí. Sin embargo, reconozco que quizás exageré. Hay una posibilidad de que las acciones de Sasha estuvieran motivadas por amor y que realmente tenía buenas intenciones.
¿Soy la mala? Comentarios relevantes. PK. No eres la mala porque tienes el mejor interés de tus hijos en el corazón. Pero podría beneficiarte y a la relación con tu padre entender por qué Sasha es como es. Sobrepasar límites es más fácil para alguien cuando cree que es por una buena causa o para divertirse de una manera segura. ¿Tiene hijos propios? No puede tener hijos propios. Tal vez ve a los niños como si fueran sus nietos. Es complicado, pero llegar a la raíz de eso podría hacer que todo sea más saludable. Pero, por otro lado, no es tu trabajo hacer ese trabajo cuando se trata de la relación de tu padre. Lo único que te sugeriría es que le expliques a tu padre que estableciste límites y, independientemente de la intención, Sasha los rompió, lo cual no apruebas. Buena suerte. OP. Sasha no tiene hijos propios. Mi padre tiene a mí y a mi hermana, y siempre ha sido claro sobre no querer más hijos. Están casados, así que supongo que ella tampoco quiere hijos. Tampoco creo que ella vea a mis hijos como nietos. Siempre se ha referido a sí misma como tía Sasha. Cuando me quedé embarazada de mi hijo, comentó que era demasiado joven para ser abuela. Carlos, no eres la mala. Estableciste algunos límites bastante claros que Sasha siguió cruzando durante todo el viaje. Incluso tu hija parece no ser particularmente receptiva hacia ella. Además, tu hijo probablemente pueda percibir este favoritismo, y eso tampoco es bueno para él. No quiero hacer psicología a distancia, pero esto parece indicar que Sasha siempre ha querido una hija pequeña y está utilizando a la tuya para vivir a través de ella. De ahí que siguiera intentando imponerle cosas que a tu hija no le gustan, tiara, atracción de la sirenita, etc. OP, mi hijo no le gusta a Sasha. No estoy segura de por qué, pero creo que entiende que ella favorece a mi hija. También es muy protector con su hermana, así que su incomodidad podría ser otra razón. Actualización 4 de marzo de 2024, una semana después. Hola a todos. Estoy lista para darles una actualización. Leí sus comentarios y llegué a la siguiente conclusión. Por mucho que el comportamiento de Sasha hacia mis hijos me enojara y me asustara, llamar a Sasha inquietante fue una reacción incorrecta. Dicho esto, creo que es mejor que mi familia se distancie de Sasha por el momento. Y al menos, mi decisión anterior de evitar futuros viajes con ella, basada en el viaje a Disney, sigue siendo el mejor curso de acción. La persistencia de Sasha, su tendencia a anular la crianza de mi esposo y la mía, y su descarado favoritismo hacia mi hija fueron mucho peores cuando los niños eran más pequeños. Después del nacimiento de mi hija, comenzó a centrar demasiada atención en ella y casi ninguna en mi hijo. Di más ejemplos de eso en los comentarios de mi publicación original. Esa es la razón por la que establecimos límites en primer lugar. La forma en que se preocupa por mi hija también me molesta. Cuando tuvimos la conversación sobre los límites con mi padre y Sasha, ella nos dijo que siempre había querido saber cómo sería tener una hija. También se había definido como libre de hijos antes, así que nunca estuve segura de qué pensar de eso. De cualquier manera, eso me dio tranquilidad a mí y a mi esposo de que estábamos haciendo lo mejor para nuestros hijos. Esos límites nunca fueron sobrepasados. Luego fuimos al viaje a Disney, y la mayoría de ellos fueron completamente ignorados. Muchos de ustedes señalaron que podría haberse dejado llevar, o que Disney es emocionante y quería asegurarse de que mis hijos tuvieran la mejor experiencia, etc. Hay dos cosas que diré al respecto. La primera es que, cualesquiera que fueran las razones de Sasha, aún así sobrepasó nuestros límites. Cuando establecimos esos límites por primera vez, le dijimos que hacerlo tendría consecuencias. Disney o no, no veo razón para hacer una excepción. En segundo lugar, ella no estaba tratando de asegurarse de que mis hijos tuvieran la mejor experiencia. Ella los estaba empujando a cumplir su fantasía de cómo debería ser su viaje a Disney. Ignoró repetidamente los deseos de mis hijos en favor de los suyos, a pesar de que ambos fueron muy claros sobre lo que querían y lo que no. Sasha también favoreció continuamente a mi hija, incluido el cumpleaños de mi hijo, y se preocupó por ella de maneras que la hicieron sentir incómoda. Y aún no he perdonado lo de la sirenita. Mi hija es un poco tímida y le lleva tiempo abrirse a la mayoría de las personas, así que saber que su confianza fue rota de esa manera me enoja de formas que no puedo describir. En términos más simples, mis hijos no son objetos.
y quienes los traten como tales, al menos, serán castigados. Llamé a mi padre y a Sasha el sábado. Me disculpé por haber llamado a Sasha un inquietante, pero les dije que necesitábamos un tiempo separados. No verán a mi familia hasta el cumpleaños de mi hermana menor a finales de abril. Si eso va bien, serán invitados a la fiesta de cumpleaños de mi hija en mayo. Después de eso, trabajaremos lentamente en restablecer el contacto. También dije que si sobrepasaban nuestros límites nuevamente, las consecuencias serían más graves. Mi padre no lo tomó bien. No me importa. Sasha me envió un mensaje con más disculpas, seguido de una solicitud para al menos tener videollamadas con mis hijos de vez en cuando. Dije que no. Y a aquellos que dijeron que mi comportamiento controlador arruinó el viaje, mis hijos se divirtieron mucho en Disney World. Ambos aún hablan de ello. Mi hija sigue pidiéndonos que pongamos sus fotos con los personajes que conoció en la pared, y mi hijo dice que tuvo el mejor cumpleaños de todos. Creo que eso es todo. Gracias por sus consejos y apoyo en mi primera publicación. Comentarios relevantes. Juez, proteger tu papel y el de tu pareja es lo más importante que puedes hacer en cualquier situación. Me alegra que todavía estén hablando sobre el viaje, a pesar del favoritismo y del animatrónico de Úrsula, lo que significa que tú y tu pareja lograron eclipsar todo eso con recuerdos maravillosos. Para la posible reconciliación, todos pueden actuar normalmente por un día, el cumpleaños a finales de abril, especialmente si saben que hay una meta ese día, lo que cuenta es el comportamiento a lo largo del tiempo. Si todavía te están enviando mensajes, solicitando videollamadas y llamándote irrazonable a pesar de que dejaste claro que deseas no tener contacto, podrías comenzar a llevar un conteo, un punto por cada solicitud y cuando llegue a X cantidad de puntos, se extenderá su tiempo de castigo porque obviously no entienden los límites aún. Ese es un gran consejo. No queremos ir a no contacto, pero lo haremos si se desrespetan nuestros límites. Conociendo a mi padre, un conteo no sería bien recibido. Estoy haciendo todo lo posible para evitar convertir esto en una mayor pelea, pero ese tipo de sistema probablemente haría las cosas peores. Aunque podría ser un intento válido. Hablaré con mi esposo al respecto. Sandra, gracias por la actualización. Estás haciendo lo correcto y estás preparada si tu padre y Sasha siguen intentando presionar tus límites. Asegúrate de que cualquiera que pueda tomar su parte esté completamente al tanto de las consecuencias de tratar de mediar o ayudarles. Afortunadamente, nadie está tomando su parte. En el mejor de los casos, mi hermana dijo que había sido cruel con ellos. Pregunta sobre si ha hablado con su hija sobre su incomodidad con Sasha. Gracias por compartir eso. Siempre ha sido claro que mi hija estaba incómoda con el comportamiento de Sasha, razón por la cual hicimos tantos esfuerzos para reforzar nuestros límites. Tímida o no, ella fue muy vocal sobre lo que quería, ya sea nuestra compañía, no la de Sasha, o atracciones y souvenirs específicos. A pesar de eso, sé que no protegimos a nuestra hija de todo. Solo tiene 4 años. Así que sé que la situación fue mucho para que ella procesara y no puede articular sus sentimientos tan bien como su hermano. Pero no está deseando ver a Sasha en un futuro cercano, y tengo la intención de respetar eso. Carlos, veo tantos casos de mujeres siendo arrestadas por relaciones sexuales inapropiadas con menores que estoy totalmente convencido de que cualquier adulto que se fija en un niño de esa manera tiene malas intenciones, independientemente del género. Tú 100% tomaste la decisión correcta. Y abogaría altamente por no dejar a tu hija, pero especialmente a tu hija sola con ella ni permitirle tener contacto no supervisado. Ninguno de mis hijos ha estado nunca a solas con Sasha. Ella ha tratado de ofrecer sus servicios de niñera antes, pero siempre decimos que no a mi hijo no le gusta, y mi hija generalmente hace lo que él hace. Actualización 3 de mayo de 2024, 2 meses después. La última vez que publiqué aquí, mencioné que mi padre y Sasha no verían a mis hijos hasta el cumpleaños de mi hermana menor. La fiesta tuvo lugar el fin de semana pasado, y no asistimos. Estos 2 meses de no contacto funcionaron bien, pero no genial. Mi padre respetó mis deseos, para mi sorpresa, pero Sasha siguió intentando encontrar formas de hablar con mis hijos. Me llamaba con el pretexto de necesitar preguntarme algo, solo para luego decir, por cierto, ¿están los niños cerca? Quiero saludarlos.
Cada vez que intentaba eso, le recordaba lo que le había dicho en marzo. Esto debió suceder casi una docena de veces, lo que fue suficiente para que mi esposo y yo comenzáramos a debatir sobre omitir la fiesta. Después de hablar con nuestros hijos, decidimos no ir. Ambos dijeron que extrañaban a mi padre, pero claramente no querían ver a Sasha. Pensamos en asistir y solo mantenerlos alejados de ella mientras estuviéramos allí, pero arriesgarse a incomodar a nuestros hijos no valía la pena. Mi hijo incluso preguntó si podíamos ver a su tía en otro lugar, sin Sasha alrededor. Mi esposo y yo le explicamos la situación a mi hermana. Ella estaba molesta, pero sobre todo porque no había visto a los niños en un tiempo. Todos fuimos a cenar a su restaurante favorito al día siguiente de su fiesta. También llamé a mi padre y le dije que no iríamos a la fiesta de cumpleaños. Reaccionó mejor de lo que esperaba, pero aún así tuvimos una breve pelea al respecto. Afirmó que había prometido que dejaríamos ver a Sasha a los niños después de 2 meses, me llamó injusta y dijo que tenía el derecho a tener una relación con sus nietos. Inmediatamente lo negué. Aunque al principio traté de suavizarlo, finalmente le di la verdad. Mis hijos no quieren ver a su esposa, y no los obligaré a hacerlo. Mi padre y yo tuvimos una larga conversación. Le conté cuánto le molestaron a mis hijos las acciones de Sasha en el viaje a Disney, así como lo incómodos que nos sentimos mi esposo y yo. Admití que no confío en su esposa, y no creo que alguna vez lo haga realmente. Dijo que aunque todavía pensaba que yo estaba exagerando, entendía que quería proteger a mis hijos. Mi padre también me contó cómo fueron estos 2 meses de no contacto para ellos. Aparentemente, Sasha comenzó a hablar mucho más de lo habitual sobre mis hijos, principalmente sobre mi hija. Mencionaba cosas y lugares que pensaba que les gustaría. Mi padre estaba al tanto de una de las veces que ella me llamó, pero pensó que era un asunto aislado. Quería darle un regalo a mi hija en la fiesta de cumpleaños de mi hermana. Dijo que no sabía por qué. En un momento, ella le dijo que quería planear unas vacaciones familiares más con los niños, a pesar de que les dije que no viajarían más con Sasha. Aprender todo eso solo me ha hecho sentir más segura de que no puedo confiar en esta mujer cerca de mis hijos. Por ahora, tengo la intención de mantener un contacto limitado con mi padre y no contacto con Sasha. Mi hija me dijo que quería a su abuelo en su fiesta de cumpleaños en unas semanas, así que le dije que estaba invitado, pero Sasha no. Él estuvo de acuerdo. Para ser honesta, no confío en mi padre después de todo esto. Le permito venir porque la fiesta se llevará a cabo en mi casa, lo cual es más fácil para mí de controlar. Si intenta traer a Sasha, ambos serán expulsados, y pasará mucho tiempo antes de que considere dejarlo cerca de mis hijos nuevamente. Mi padre no me ha contado cómo está reaccionando su esposa a esto. Mi hermana me dijo que durante su fiesta, Sasha le pidió que me dijera que quería hablar. No voy a contactarla, ni tengo la intención de responder si intenta comunicarse conmigo. Tanto mi esposo como yo la hemos bloqueado. Mis hijos están muy bien. Siguen hablando sobre lo mucho que se divirtieron en Disney. Mi hija ha estado ahorrando dinero, metiendo monedas en su alcancía, para que volvamos. En una completamente distinta, estoy embarazada de nuevo. Esto fue completamente no planeado, siempre dije que quería 2 niños como máximo, y el tercero tendría que ser un gran accidente, pero mi esposo y yo estamos extasiados. Aún estoy en el primer trimestre, así que no mucha gente lo sabe. Estamos pensando en maneras de decirles a nuestros hijos. En general, estoy feliz con mi vida en este momento. Y por mucho que deseara que esta situación con Sasha nunca hubiera sucedido, me siento como una mejor madre después de haberlo afrontado. Nunca he estado más segura de mis habilidades para proteger a mis hijos que ahora. No creo que vuelva a actualizar en un futuro cercano. Una vez más, gracias por todo el apoyo que me han brindado. Les deseo lo mejor. Comentarios relevantes. Johnny, qué montaña rusa. Primera vez que leo cualquiera de estos, así que, gran trabajo cerrándole el paso a eso y aún siendo respetuosa. Admiro la clase que mostraste al manejar todo, incluso con el desliz de llamarla un inquietante. Aunque era preciso en ese momento, ella actuaba de manera muy inquietante. Todavía creo que no debía haberlo dicho, pero cuanto más lo pienso, más siento que tenía que hacerlo. Honestamente,
Cuando mi papá intentó decirme que ella había estado pensando en lo que les gustaría a mis hijos todo el tiempo, lo único que podía pensar era en cada momento en que intentó obligarlos a hacer algo que dijeron que no querían hacer. El hecho de que le haya mentido a mi hija sobre el animatrónico de Úrsula, que sabía que estaba en la atracción, solo unos días antes no ayudó. Comentario. Por lo que vale, tal vez quieras darle un aviso a tu padre poco antes de anunciar globalmente el nacimiento de tu hija. Si Sasha está tan obsesionada con ser una mamá de niña y está tan angustiada por verte embarazada y bonita, podría querer estar lista para cómo reaccionará cuando se entere de que eres una mamá de niña X2. OP, estaría mintiendo si dijera que no estoy preocupada por su reacción. Con nuestros dos primeros, no anunciamos nada hasta que los llevamos a casa. Mi padre dijo que planea visitarnos en el hospital, sin Sasha, así que se enterará antes de todos modos. Pero hablaré más sobre eso con él en noviembre. Carmen, ¿alguna vez ha pensado en ser madre de crianza? Sé que no es lo mismo que tener sus propios hijos, pero tal vez tu padre lo consideraría. OP, no sé si lo ha pensado, pero sé que mi padre tampoco querría eso. Ha estado diciendo que ha terminado de criar hijos desde que era adolescente. Ricardo, espero que el reloj biológico de Sasha haya terminado. Su comportamiento, incluida la búsqueda de hijos a sus 40 y pico con un hombre de 60 y pico, ha demostrado que no sería una buena madre. Si tuviera un bebé con tu padre, es probable que ese niño perdiera a su padre antes o durante la universidad. Estaría lidiando con una madre anciana y jubilada en sus 20s. ¿Quién querría someter a un niño a toda una vida de dolor causada por perder a sus padres temprano o verlos deteriorarse en la vejez? Ella es increíblemente egoísta e inmadura. OP. Para ser exacta, Sasha tiene 47 años. No sé nada sobre su fertilidad, pero si tuviera un hijo con mi padre, probablemente lo criaría casi sola. Ella no trabaja, pero mi padre sí, porque quiere, y su trabajo implica viajar mucho. Además, quiero al tipo, pero siempre ha tenido la tendencia a volverse perezoso cuando está en casa, lo cual naturalmente ha empeorado con la edad. Y, de nuevo, no quiere criar más hijos. Hablando financieramente, están más que bien, pero no puedo imaginar criar a un niño pequeño a mis 50 años. OP, gracias. Yo tampoco creo que sea peligrosa, pero no quiero que siga tratando a mis hijos así. Recuerdo que durante el viaje a Disney, hubo muchas ocasiones en las que mis hijos estaban claramente incómodos con su comportamiento, pero Sasha continuaba sobrepasando. La forma en que actuó después de que nos distanciamos a principios de este año también me asustó. Jonah, parece que está en un nivel donde es un problema psicológico por su parte, y permitir eso al permitirle entregarse a sus delirios no sería saludable para ella tampoco. Necesita terapia. OP, espero que reciba algún tipo de ayuda. Y tienes toda la razón. Habilitar esto sería poco saludable tanto para Sasha como para mis hijos. 22 de noviembre de 2024, 2 meses y medio después. Estoy feliz de anunciar que mi hija nació hace 2 semanas. Llegó un poco antes de lo esperado, pero es perfecta. Mis hijos mayores están enamorados de su hermana bebé. Y por mucho que no planeé tener un tercer hijo, realmente me alegro de haberlo hecho. Como mencioné la última vez que publiqué, mi esposo y yo no anunciamos el sexo por adelantado cuando nacieron nuestros 2 primeros hijos. Esta vez, decidí avisar a mi padre. Después de enterarme de todo el asunto de mamá de niña, me preocupé por cómo reaccionaría Sasha al enterarse de que iba a tener otra hija. Decirle a mi padre con anticipación le daría más tiempo para prepararse. Así que hace aproximadamente un mes, mi padre le dijo a Sasha que iba a tener otra niña. Como era de esperar, no lo tomó bien. Unos días después de que di a luz, mi padre me dijo que él y Sasha se estaban separando. No es tan seguro sobre el divorcio, pero él piensa que hacia eso se dirigen. Sasha comenzó a hablar con mi padre sobre tener hijos aproximadamente en el momento en que hice mi última publicación. Según él, empezaron a pelearse sobre eso cuando ella trató de convencerlo de que le diera reversa a su vasectomía. Él no sabía que él tenía una. Mi padre dijo que Sasha lloró cuando le dijo que tendría otra hija, y decidieron separarse unos días después. No estoy muy informada sobre la situación, pero mi padre afirmó que la decisión fue mutua. Hace aproximadamente una semana, Sasha me envió un mensaje.
Comenzó congratulándome por el nacimiento de mi hija, luego evolucionó a lo que parecía una carta de despedida para mis hijos. No mucho de ellos me llamó la atención, aunque nunca entenderán el amor que siento por sus hijos. Fue una declaración interesante. Habló sobre cuánto dolía saber que nunca conocería a mi bebé, o ver a mi hija convertirse en una hermana mayor. Sasha me dijo que la había torturado manteniendo a mis hijos alejados, y fue esa distancia la que la hizo aceptar que necesitaba ser madre. Ella borró el mensaje unos minutos después de que terminé de leerlo. Decidí no responder. No he estado pensando mucho sobre la situación últimamente, pero cuanto más lo hago, más tonta me siento por no darme cuenta antes de que Sasha quería tener hijos. Recuerdo que comenzó a hablar sobre los futuros nietos de mi padre mucho antes de que yo me quedara embarazada de mi hijo. Su comportamiento alrededor de mi hija, al menos antes del viaje a Disney, siempre me pareció raro, pero aún así nunca hice la conexión. Aún no desagrados a Sasha, pero pienso que ella se buscó esta situación. Por mucho que reconozca que mi padre está lejos de ser inocente, siempre ha sido muy claro sobre no querer más hijos. Sasha tiene 47 años, y aunque no creo que quiera tener hijos a esa edad, conozco a personas que sí lo han hecho. Si eso es lo que ella quiere, entonces le deseo suerte. También nos mudaremos oficialmente a Europa en 2025. Las noticias relacionadas con el trabajo que mencioné en mi actualización anterior fueron realmente buenas. Mi esposo y yo hemos estado esperando una oportunidad como esta durante un tiempo. Estamos ayudando a los niños a hacer los arreglos para mantener el contacto con sus amigos. Por suerte, la mejor amiga de mi hija es mi ahijada. Esta será mi última actualización. Estoy ocupada con mi bebé, y definitivamente tendré un 2025 muy ajetreado también, así que no tengo la intención de escribir más sobre esto. Quiero agradecer a todos por los consejos, la seguridad y la amabilidad que me han mostrado. ¡Felices fiestas!